Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema de membrana celular, un mecanismo de transporte y sus principales funciones. Las membranas constituyen el límite externo de cada célula y de determinados organelos. La membrana plasmática es la célula más externa de las células animales, que separa el interior de la célula de su entorno. El modelo de membrana está constituido por las siguientes moléculas: lípidos, proteínas y carbohidratos. En la membrana plasmática las proteínas forman un 55%, los fosfolípidos un 25%, el colesterol 13%, otros lípidos 4% y los carbohidratos 3%. La distribución de los fosfolípidos proporciona la estructura básica, mientras que las proteínas aportan la funcionalidad. A continuación hablaremos más sobre los componentes y la estructura de la célula, al igual que sus funciones. Comenzaremos por las proteínas. Al igual que en el caso de los lípidos, las moléculas de proteína pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente a través de la membrana. Colesterol. El otro tipo de molécula de los lípidos de la membrana plasmática está constituida por colesterol, que distribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos, y los más importantes de estos son la fosfatidilcolina, fosfatidiltelanomalina y fosfatidilserina y esfingomielina. Por último tenemos a los carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. A continuación hablaremos sobre la endocitosis, que es el proceso por el cual una célula integra moléculas u otras partículas exteriores que forman una vesícula capaz de desplazarse por su interior. En la endocitosis, la célula introduce materiales. En los sistemas biológicos se realizan diversos mecanismos endocitóticos: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. Ahora bien, la endocitosis se divide en varios tipos, entre las cuales entra la fagocitosis, el cual es el proceso que cumplen un tipo de células especializadas con la capacidad de ingerir partículas externas de su mismo tamaño o un poco más grandes. Este proceso biológico solo lo pueden llevar a cabo pocos tipos de células especializadas, entre ellas los monocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, glóbulos blancos, entre otros. Dichas células son muy importantes porque ejercen una clara acción de respuesta inmunitaria al buscar eliminar cualquier patógeno que pueda afectar nuestro buen estado de salud. Ahora bien, además de este tipo, hay otro que se llama pinocitosis. En biología se conoce como pinocitosis a la forma en que la membrana celular envuelve líquidos que se encuentran en la parte externa de la célula hacia su interior. En este sentido, la pinocitosis también se conoce comúnmente como el proceso en que la célula bebe. La palabra deriva del griego compuesto por el vocablo pino, que indica beber. La membrana celular está compuesta por una bicapa fosfolipídica. La pinocitosis sucede cuando la membrana empieza a rodear líquidos que se encuentran fuera de la célula hasta desprenderse de la membrana original para dentro de la membrana de la célula en sí. Finalmente está la endocitosis medida por receptor, la cual es el mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática.
Se han descubierto unos 25 tipos de receptores que actúan en este tipo de endocitosis. Con ellos, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. Estas moléculas se unen a sus receptores y los complejos receptor-ligando convergen en una zona de la membrana plasmática donde se produce la formación de la vesícula que posteriormente viaja hacia el interior celular.